Buenos días desde Cádiz. Hoy es 15 de junio de 2018 y hace una temperatura excelente de 18 grados. Va a entrar viento de levante y posiblemente entrará con él el calor, que ya estamos muy cerca del verano y estamos cerca también de la exposición solar. Durante esta semana estamos celebrando la semana del euromelanoma en nuestro hospital y estamos todos haciendo actividades tanto dirigidas para los profesionales como para el resto de personas que tienen que ver con esta patología. También estamos organizando para nuestros pacientes algunas sesiones que puedan ser. A continuación, la que vamos a dar hoy está a cargo de la doctora Cristina Collante Rodríguez, miembro de patología del Hospital Puerta del Mar, que va a traernos los últimos avances en estadiaje y en otras técnicas con nuestro protocolo. Muchas gracias, Cristina, y cuando quieras puedes comenzar. Buenos días, muchas gracias, sobre todo, antes de empezar, a nuestro comité, que hoy está aquí con nosotros y siempre es un gran apoyo a la hora de decidir las mejores decisiones con nuestros pacientes. En la sesión de hoy, fundamentalmente, vamos a hacer un repaso acerca de las novedades en la estadificación y en los protocolos de melanomas en este nuevo año, aprovechando que estamos en la semana del euromelanoma. Y simplemente hacer una pequeña reflexión donde estadificar simplemente consiste en crear estadios, es decir, grupos de pacientes con una serie de características similares, tanto clínicas como pronósticas, con el fin último de elegir la mejor opción de tratamiento. Esto ha cambiado mucho el panorama en cuanto al melanoma con la aparición de las nuevas terapias diana. Aquí vemos un montón de nombres nuevos que cada vez son más numerosos y cada vez hay más ensayos clínicos que están cambiando de forma evidente la supervivencia en melanoma avanzado. Lo que haremos fundamentalmente va a ser repasar los cambios que ha habido en este nuevo 2018 en estas dos guías, la AJCC y la NCCN. Comenzaremos con la AJCC. En esta nueva octava edición, fundamentalmente, vemos un cambio a nivel del T1. El TX sigue siendo para aquellos tumores que no pueden ser, digamos, asesorados debido a que ha habido un curetaje previo o demás. El T0 es cuando no hay evidencia de un tumor primario y el T1 sigue siendo un melanoma in situ donde no hay grosor, por supuesto, y tampoco es importante la ulceración. Como decía, ya nos comentó la doctora Lidia Osorio en el pasado Euromelanoma 2017, a la hora de medir el Bracelow ha habido un cambio fundamental y es que ya no se da un segundo decimal porque se considera que no es práctico ni reproducible, con lo cual se tiende a redondear a un único decimal. Y aquí viene la parte importante. Antes hablábamos de, a nivel del T1, de si había mitosis o no había mitosis. El cambio fundamental que ha habido a partir de aquí es que simplemente a la hora de estadificar melanomas en estadio T1 vamos a tener en cuenta el grosor, es decir, el Bracelow, y la presencia o ausencia de ulceración, de tal manera que en un estadio T1A serán todos aquellos que sean menor de 0,8 milímetros y sin ulceración. Y tendremos un estadio T1B cuando sea menor de 0,8 con ulceración o entre 0,8 y 1 milímetro. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, finalmente se decidió eliminar las mitosis ya que se consideraba que el Bracelow 0,8 era un factor pronóstico más importante a la hora de estadificar. Sin embargo, las mitosis, por supuesto, que sobre todo en los melanomas que son invasivos y demás, siguen siendo un factor pronóstico muy importante, aunque no lo tengamos en el momento actual a la hora de valorar un T1. ¿Y por qué es importante este cambio? Porque, bueno, en aquellos pacientes con un T1A, la biopsia selectiva del ganglio centinela se considera que sería positivo en menos del 5% de los casos. Sin embargo, en aquellos pacientes con un estadio T1B, la biopsia selectiva del ganglio centinela sería positivo hasta en el 12% de los casos. Con lo cual, aquí sí que deberíamos de valorar la realización de esta técnica
debido a la información que nos puede aportar. En este curso que se dio a cargo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, se hizo en enero y se hizo un poco una actualización acerca de la situación actual en el cáncer de piel. Y me gustó mucho porque se nos dio una respuesta a esta pregunta: si no aumenta la supervivencia, ¿por qué seguir realizando la biopsia selectiva del ganglio centinela? Y nos dieron unos motivos fundamentales. Por una parte, proporciona información pronóstica al paciente. Es una información donde, bueno, pues efectivamente vamos a poder estadificar al paciente y por lo tanto, estimar un poquito la supervivencia. También nos permite decidir si ese paciente se puede beneficiar o no de una disección ganglionar completa. Esto iremos posteriormente porque también ha habido cambios. Y también nos va a poder decidir sobre la necesidad o no de adyuvancia, ya que estamos viendo que existen múltiples ensayos clínicos donde están permitiendo cambiar mucho el panorama del melanoma avanzado. Por otra parte, debemos de seguir haciendo ganglio centinela porque en un subgrupo de pacientes puede tener un impacto terapéutico. Aquí os traigo este paper del New England del 2014, donde se compara la realización de la biopsia selectiva del ganglio centinela versus observación. Y aquí vemos que la biopsia selectiva del ganglio centinela prolonga la supervivencia libre de enfermedad para todos los pacientes y prolonga también la supervivencia libre de enfermedad a distancia y prolonga la supervivencia específica de melanoma para todos aquellos pacientes con metástasis ganglionares. Entonces, bueno, en este pequeño subgrupo de pacientes también tendría un impacto terapéutico y, por supuesto, porque es una técnica con baja morbilidad. Aquí se trae un metaanálisis donde se analizan todos los efectos secundarios a la realización de esta técnica y, bueno, fundamentalmente se ven pues las complicaciones que se pueden ver en cualquier cirugía, fundamentalmente seromas, infecciones, linfedemas, hematomas, lesiones nerviosas. Una técnica que, si se hace bien, no tiene por qué tener una morbilidad significativa. Con respecto al estadio T2, T3 y T4 no tenemos grandes cambios. Y bueno, con respecto a la estadificación de la enfermedad regional, es decir, la presencia o no de adenopatías, pues existe una de afectación ganglionar, por así decirlo, existen cambios muy importantes y yo los he ido señalando aquí. El primer cambio es que no hay diferencias pronósticas entre microsatélites, satélites, metástasis en tránsito y metástasis ganglionares, con lo cual todas ellas se tienen por igual. Y aquí nada, simplemente definir lo que son microsatelitosis, detectados para aquellos que a lo mejor no estén tan familiarizados con estos términos. Microsatelitosis hablamos de detectados histológicamente en la extirpación o en la ampliación. Son focos de células metastásicas a nivel cutáneo o subcutáneo separados del primario, discontinuas del tumor principal y no separadas por zonas de regresión. La satélite es un término clínico donde se ve un conglomerado tumoral cutáneo o subcutáneo a menos de 2 centímetros del primario. Y la metástasis en tránsito es lo mismo que una satélite, pero a más de 2 centímetros del primario. Son pequeños conceptos que a veces hay que repasar porque se pueden llegar a confundir unos con otros. Otro cambio importante que he visto en la 8ª edición de la AJCC es que si en la AJCC hablábamos de afectación ganglionar microscópica o macroscópica, la AJCC de la 8ª edición lo hace mucho más sencillo. Habla de afectación clínicamente oculta cuando hay un ganglio centinela positivo y clínicamente detectable cuando es una adenopatía palpable o bien se identifica a través de cualquier técnica de imagen. Y bueno, aquí un pequeño repaso acerca de la estadificación. Con respecto al N1, pues nada, hablaremos de un N1, de un estadio N1 cuando tengamos un ganglio afecto, un N1A cuando sea un ganglio centinela, un N1B cuando sea un ganglio detectado clínicamente y un N1C no ganglios, pero sí microsatélites o satélites en tránsito. Aquí, por lo tanto, desaparecen, como he dicho, lo que teníamos en la 7ª edición de micrometástasis y macrometástasis. Con respecto al N2, sigue cuantificando afectación de 2-3 ganglios y lo mismo. El N2A será cuando sea un centinela
positivo, y esto ya a nivel clínico. Y lo mismo, pues distinguimos, ya no se distingue entre micrometástasis o macrometástasis. Y N3, pues igual, exactamente igual, lo único que hace referencia a ello, a más ganglios o más presencia de satelitosis, y NA siempre el A siempre que sea el centinela positivo, y el B y el C clínicamente presente. Otra cosa importante es a la hora de la estadificación, ¿no? De la creación de estadios. Aquí, en la séptima edición, simplemente se daba mucha importancia a la afectación ganglionar y no se le daba una vez había afectación ganglionar, no se le daba tanta importancia al T. Es decir, aquí, por ejemplo, como vemos en esta columna, se va estadificando en función al N. Y en esta columna no se tiene en cuenta el T, es decir, que ya tener un N1A daba igual el T que tuvieses previo. Sin embargo, aquí se ha visto que aún con afectación ganglionar sigue siendo muy importante el T, el Breslow, con lo cual aquí vamos estadificando en función al T y en función al N. Y es importante porque aquí en el estadio 3A, ¿vale? Que sería, si vemos aquí y aquí, aquellos que tengan el centinela positivo, como veíamos anteriormente, el centinela positivo, sin afectación clínica, pues bueno, vemos unos cambios en la curva de supervivencia interesantes. Esto sería el estadio 3A del que hablaba anteriormente, según las curvas de supervivencia de la octava y última edición de la JCC, y estas serían las curvas de supervivencia según el estadio 3A de la JCC séptima edición. Con lo cual es importante este nuevo cambio que tiene en cuenta tanto el T, el Breslow, como la afectación del ganglio centinela. Y bueno, os traigo también como una cuarta novedad este artículo de junio del año pasado, donde compara, digamos, en pacientes con ganglio centinela positivo, si realizar una linfadenectomía completa o realizar un seguimiento y una observación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces es verdad que pacientes que tienen un centinela positivo le realizamos la linfadenectomía y al ver el resultado de la anatomía patológica vemos que muchos de ellos no tienen afectación ganglionar, con lo cual un poco aquí pues se plantea eso, si realmente se pueden evitar esas linfadenectomías entre comillas en blanco que muchas veces se hacen. Y bueno, ¿qué se encontró en este estudio? Que entre el 75 y el 88% de las disecciones realizadas no identificaron metástasis adicionales en ganglios no centinela, que la morbilidad postoperatoria, por supuesto, fue más significativamente superior en el grupo de pacientes tratados con disección inmediata, cosa que no veíamos, por ejemplo, en el metaanálisis del ganglio centinela, donde era una técnica bastante segura y con baja morbilidad. Mejor control, eso es lo que sí que se veía en este estudio, es que había un mejor control regional de la enfermedad en aquellos pacientes donde se hacía una disección ganglionar, donde se hacía linfadenectomía, pero no existía un aumento de la supervivencia, con lo cual en estos pacientes sí que existía un mejor control de la enfermedad regional, pero no por el hecho de hacer la linfadenectomía no iban a sobrevivir más. Entonces, recientemente, en este mismo mes de junio, ha salido este artículo en nuestra revista de la Academia Española de Dermatología, dirigido por el doctor Moreno y otros muchos miembros del Grupo Español de Dermatología, Oncología y Cirugía. Y bueno, pues disculpen que se ha descuadrado un poquito el cuadro. A colación un poco de lo que ha salido en este estudio que he presentado anteriormente, pues se ha abierto el debate sobre la necesidad o no de completar la disección ganglionar en pacientes con metástasis microscópicas de melanoma, es decir, con ganglio centinela positivos, un poco lo que también está pasando en cáncer de mama. Por otra parte, también proponen que la sociedad la ASCO, la Sociedad de Oncología Clínica Americana, diferencia a aquellos pacientes con micrometástasis en el ganglio centinela de bajo y alto riesgo. Aquellas situaciones de alto riesgo vendrían definidas por la presencia de alguno de los criterios de exclusión aplicados en el estudio anterior que os he mostrado, que sería extensión extracapsular, micrometástasis, microsatelitosis simultáneas y o invasión linfovascular en el tumor primario, presencia de más de 3 ganglios centinela metastásicos o más de 2 regiones ganglionares afectadas o, por supuesto, aquellos pacientes con inmunosupresión.
la presencia de cualquiera de estos criterios serían considerados como ganglio centinela de alto riesgo. Y bueno, por supuesto, con respecto a la situación actual de la adyuvancia en las guías de práctica clínica, destacar que la guía más reciente de la NCCN ya incluye el rango tumoral superior a 1 milímetro para aquellos regímenes de adyuvancia con ipilimumab a dosis altas y con pauta combinada con dabrafenib y trametinib en pacientes con mutación del BRAF. ¿Y qué es esto de el umbral de carga tumoral superior a 1 milímetro? Bueno, pues cuando tenemos una afectación ganglionar consiste en medir el implante tumoral de mayor tamaño en su diámetro, entre comillas, vertical. Y si es mayor de 1 milímetro, también se considera que ese ganglio podría ser de alto riesgo. Esto lo veremos posteriormente. Entonces, este grupo propone este algoritmo que me parece bastante interesante. Lo vamos a ir viendo, desglosando poco a poco. Por una parte, tenemos aquí un paciente con un ganglio centinela positivo. Consideran criterios de riesgo lo que he dicho anteriormente: extensión extracapsular, afectación de más de 3 ganglios centinelas metastásicos, más de 2 regiones ganglionares afectas, invasión linfovascular, microsatelitosis o presencia de inmunosupresión. Si presenta alguno de estos criterios de alto riesgo, directamente nos vamos a la disección, si se puede, según las comorbilidades del paciente, versus observación, si el paciente no puede someterse a una cirugía y demás. Valoramos introducir al paciente en un ensayo clínico y si no tenemos esa posibilidad de ensayo clínico, pues las terapias adyuvantes que hemos tenido hasta ahora, el interferón y demás. Y luego vamos al otro ala del algoritmo. En caso de que no exista ninguno de estos criterios de riesgo, lo que vamos a valorar va a ser esa carga tumoral en el ganglio centinela, que es lo que os decía antes. Medir el implante tumoral de mayor tamaño, que tiene más de 1 milímetro, pues nos iríamos ya a lo mismo, a un criterio de alto riesgo. Si tiene menos o igual a 1 milímetro, nos iríamos, pues eso, a un seguimiento muy estrecho donde la ecografía ganglionar juega un papel fundamental, un seguimiento muy estrecho que es el que aquí proponen. En caso de que en estos pacientes donde no se ha hecho la linfadenectomía existiese durante este seguimiento una afectación metastásica ganglionar clínicamente evidente, ya sea detectado mediante la palpación o mediante cualquier técnica de imagen, ya sí que sí nos iríamos a una disección ganglionar, en este caso terapéutica. Y bueno, con respecto a las metástasis, la estadificación con el M, pues bueno, el cambio fundamental es que hemos añadido un nuevo grupo que es el estadio M1D, que se considera como metástasis en el sistema nervioso central, que antes, si mal no recuerdo, estaban recogidas en el M1C, eso es. Y nada, y por supuesto también añaden la LDH si está elevada o no en todos los estadios, ya que se ha visto relacionada con un peor pronóstico. Y bueno, ahora muy rápido simplemente comentar algunas cosas con respecto a la guía NCCN. Aquí nada, simplemente, bueno, esto es un algoritmo de qué hacer cuando nos encontramos con una lesión pigmentada sospechosa, ¿no? Un posible melanoma. Simplemente aquí señalar que las mitosis siguen teniendo un papel fundamental, que aunque las hayamos sacado del estadiaje T1, a la hora de hacer un informe de anatomía patológica siguen teniendo mucha relevancia porque al clínico le dan muchísima información. Luego, aquí simplemente os traigo este estadio, o sea, este pequeño algoritmo donde ya a partir de un estadio 1B la NCCN nos propone la realización de un ganglio centinela o incluso en aquellos pacientes con un estadio T1A que sean jóvenes, que presenten igual o más de 2 mitosis o que haya afectación linfovascular. Bueno, discrepancias entre las guías, pero básicamente eso, ganglio centinela a partir de un estadio 1B. Y luego aquí también, pues bueno, comentar que hay un cambio en el panorama de tratamiento, ¿no? Y que hay que siempre, ya a partir de un estadio 3A, valorar si se puede o no poner tratamiento adyuvante. Y aquí nada, recordar un poco los rangos, los centímetros a la hora de realizar ampliación y que en los in situ pues podemos ampliar, antes se decía 0,5, pues ahora ampliar hasta 1, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en lentigos malignos y demás, pues puede ser de beneficio debido a que no son lesiones tan bien delimitadas.
Y bueno, aquí igual, la enfermedad metastásica, un papel fundamental de la inmunoterapia y de los ensayos clínicos que tenemos actualmente, ya que en España tendría que ser a través de ensayos clínicos. Y bueno, nuevamente gracias al comité, ya que trabajando en equipos se divide el trabajo y se multiplican los resultados. Buenos días y muchas gracias.